tengo una reflexión conmigo que para mí está siendo muy importante, valiosa, trascendental. Y en este video quiero compartirla contigo, que lo estás viendo, anhelando que te des el espacio para sentirlo. Como he dicho varias veces, para que lo conviertas en diálogo interior. Me pregunto, ¿por qué el Padre, Madre, Dios, el universo, la vida? ¿Por qué necesita representantes sobre la tierra, sobre el mundo? Ese tipo de personas que dicen que vienen de Él a traer el mensaje de Él, a representarlo, y que nos disponen en su presencia la posibilidad de acercarnos a ese Creador. Y ante la reflexión, obviamente, un punto central de referencia es Jesús. Porque dudar de que Dios o Padre Madre necesite representantes sobre la tierra, porque puede que no los necesite. La pregunta es, ¿por qué los necesita? Puede que sí, puede que no. Y si sí, ¿por qué? Pero dudar de que los necesite nos pone ante la reflexión de, entonces, ¿cuál fue el papel de Jesús? Sin embargo, en lo personal, la respuesta que estoy sintiendo es guiada o iluminada precisamente por el papel de Jesús, el Cristo. Porque Él, en su presencia, si estudiamos lo que hizo, por ejemplo, en referencia a que es el Cristo, a nadie Él llegó diciéndole, yo soy el Cristo. Sino que Pedro lo descubre. E incluso Jesús de alguna manera les dice, bueno, no lo digan a nadie hasta que llegue su momento. Luego, Jesús en otra parte complementa esta respuesta que estoy buscando y es hacia el final de su tarea o de su misión. Porque Él le dice a los discípulos que los deja, debe irse. Sin embargo, a través del mensaje estarían unidos. Y les decía, yo les digo que me voy, los dejo y su corazón se entristece. Pero es que si yo no los dejo, entonces no se cumple lo que está preparado para ustedes. Debo irme. Si lo comprendieran, el corazón no estaría triste, les dice Jesús a sus discípulos, en otras palabras. Y eso me da a entender que Jesús en su tarea y no está queriendo decir, arrodíllense ante mí. Hay varios pasajes donde personas que hicieron eso y Jesús los levantaba. Me parece muy clave esa parte porque Jesús enseñó que ese papel de representante de Dios no tiene que ver con alguien que se queda toda la vida siendo el medio entre Dios y las personas. Además, Jesús dentro de su mensaje, como yo veo y comprendo, nos enseñó un Dios cercano, que nos ama, que mora en nosotros. Su tarea consistió en recordarnos la unidad con ese Creador, Padre, Madre. ¿Por qué tenía que irse? ¿Por qué dijo esto? Porque los discípulos tenían que vivir esa unidad. Los discípulos tenían que entrar en esa conciencia de ser en Padre, Madre como Jesús lo era. Y decía, el Padre y yo somos uno y el mismo. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí.
Y por eso decía que lo que Él hacía todos podríamos, y aún cosas mayores, porque Él va al Padre. Esa es la razón, porque yo voy al Padre. Entonces, esa explicación de porque yo voy al Padre es la razón de que es como decirnos, yo voy al Padre. Y ahora quedan ustedes en el escenario de poder conectar con esa fuente que también llevan en el corazón. Pero cuando hablamos de otros representantes que dicen representar a Dios, que dicen venir de Dios, que dicen traer el mensaje de Dios, veo que hay un comportamiento diferente. El comportamiento de alguien que entonces tendríamos que seguir eternamente. El comportamiento de alguien que es especial. El comportamiento de alguien que incluso puede condenar a otras personas. El comportamiento de alguien que elige a quién darle el mensaje y a quién no. Porque Él es un elegido, ya que Él es el que tiene la misión de hacer de enlace con el Padre. Y nosotros pues estamos rezagados y necesitamos de Él. Sin embargo, Jesús y toda su enseñanza mencionaba no que estuviéramos lejos del Padre y el Padre lejos de nosotros, sino que había un olvido. Hay un olvido en el ser humano de parte de su relación con Padre y Madre, con el principio creador. Y en esos términos, esto es lo que he encontrado, lo que siento como respuesta. El Padre no necesita representantes como tal, porque el representante tiene que ver con que, ok, tú me vas a representar porque yo no voy a estar. Como yo no voy a estar, te dejo para que me representes mientras no estoy. Pero resulta y sucede que el Padre nunca se ha ido. Siempre ha estado. Siempre es. Siempre está. Lo que nos sucede es el olvido. Dentro de ese diálogo, en esa lógica, más que representantes, el Padre tiene sobre la tierra recordatorios, recordadores. Jesús vino a recordarnos el reino y nuestra pertenencia a Él. Vino a decirnos que somos de Él, que venimos de Él. Y nos enseñó un camino distinto al que muchos representantes plantean en su palabra. Porque ellos dicen, yo vengo de Dios y traigo el mensaje de Dios. Pero lo que yo entiendo en lo que hizo Jesús es que tener una tarea, una misión, una cercanía con Dios no se trata de venir de Él, sino de sumergirse en Él. Es lo contrario. No es que yo vengo desde Él. No, es que yo me sumerjo en Él. Me sumerjo en su recuerdo para poder ser recuerdo de Él. Jesús vino a recordarnos que somos parte de Él y aún más que Él está en nosotros. Y yo, Jaime Ángel, con estas palabras, muchos de ustedes que me han acompañado en videos, en encuentros, en charlas, etc., me lo han escuchado decir. Hablo mucho del recordar, volver al corazón, y de que yo quiero ayudar a recordar, es decir, ayudar a volver al corazón. Entonces quiero ser un recordador, un recordatorio de que somos en el Padre y el Padre es en nosotros y de que volvamos a sentirlo. Pero eso no es una condición especial. No lo es. No es exclusiva. No hace parte de unas pocas personas y por eso estoy en este lugar, una montaña, con el aire, con el pasto, árboles. Porque todo esto son recordadores de Padre y Madre. El silencio en sí mismo es recordador de Padre y Madre. Estar aquí y entregarse a este pensamiento vivo ya me permite sentir una inmensidad, un ser supremo que me habita y aún más yo lo habito. Porque sí, porque así sucede. Porque esa es la naturaleza dentro de la cual nacimos, no es algo que nos inventamos. El árbol que tengo aquí enfrente es recordador de Dios,
Me recuerda que está en Él. Me recuerda que está en mí. El aire es recordador de Dios. La montaña es recordadora de Dios. El agua allí abajo, hay un río, es recordador de Dios. El volcán, por acá cerca está el Popocatépetl. Popocatépetl es recordador de Dios. El sol es recordador de Dios. Y nuestros nativos, los indígenas, sentían la vida como hecha para recordar la virtud, la cualidad, la memoria de Padre y Madre del Gran Espíritu. Y por eso la respetaban, la honraban, reconocían los seres que están presentes en ese árbol, en esa roca, en ese río, en ese sol, en el viento, en la montaña, en el cerro, en el apu, como llaman muchos de ellos. Están reconociendo recordadores que siempre están presentes, como Padre, Madre siempre está presente. El Espíritu de la vida siempre está presente. ¿Qué es lo que nos hace falta para conectar con esos recordadores y poder recordar a Padre, Madre? Nos hace falta escuchar. Porque el principio para escuchar es el silencio. Entonces miren cómo funciona. El silencio es principio, matriz, vientre para la escucha, el poder escuchar. Y la escucha es principio para la sabiduría. La sabiduría es principio para la conciencia. Y la conciencia de ser, la conciencia que crece, es como el ingreso, darse cuenta de la presencia de Padre y Madre. Volver a ella, ser en ella. Escuchar, y para ello el silencio, para escuchar para encontrar la sabiduría para ingresar en la conciencia y la conciencia como el darse cuenta de la presencia de Padre y Madre. En esos términos, cuando hacemos silencio para escuchar, incluso nos escuchamos a nosotros mismos. Escuchamos nuestro interior, nuestro cuerpo, lo sentimos. Y cuando eso ocurre, yo, mi presencia, mi ser, mi existencia, mi vida es recordación, es recordadora, es recordatorio, como queramos verlo, de Padre, Madre, del Gran Espíritu. Yo mismo lo soy para mí, tú lo eres para ti, tu vida, porque estamos hablando del Gran Espíritu de la vida, del corazón del todo. Y si tú tienes vida, eres vida, es porque está esa memoria en ti. Por eso no requiere representantes como que Él no está, y entonces dejó a alguien, y a través de ese alguien pues poder estar en contacto con el que no está. No, porque Él está, pero lo olvidamos. Son los recordadores, son como el viento. Pongamos la metáfora, la analogía con el viento. El aire siempre está, el viento siempre está, pero no todo el tiempo lo sentimos. No todo el tiempo estamos en conciencia de Él. A pesar de que, además de que está presente, estamos en interacción con Él todo el tiempo porque estamos respirando. Todo el tiempo nuestro cuerpo respirando. Aún así lo olvidamos. Nos salimos de la conciencia de su presencia. Pero cuando viene un fuerte ventarrón, cuando empieza a soplar el viento, cuando se hace sentir, volvemos a la conciencia de su presencia, entramos. No es que ahí llegó, Él siempre ha estado, simplemente tuvo una manifestación que me hizo entrar de nuevo a la conciencia de su presencia. Entonces los recordadores son como el viento que llega, sopla y nos permite volver a esa conciencia de esa presencia. Igual pasa con Padre, Madre, nuestra búsqueda espiritual de respuestas, de sentido, de plenitud.
de lo que somos, de identidad, de pertenencia. Todo eso es lo que se resuelve en la búsqueda espiritual. Y es lo que está en el encontrarse sumergidos en Padre Madre. Por eso para mí es importante, ¿no? El tema no es de los enviados, de los que vienen de Padre Madre. No, el tema es de los que se sumergen en Padre Madre. Así lo veo yo. Y los que se sumergen, como ese árbol vive en presencia de Él, siendo árbol enraizado en el espíritu de la vida. Igual como el sol es sol y luz, ahí enraizado en el espíritu de Padre Madre. Y cada parte de la creación. Ahí está en presencia y son recordadores del gran espíritu. Saben de Él y lo expresan en su forma de ser, como el río en su forma de ser, río, agua. Lo expresa. El Padre necesita, no Él, nosotros como seres humanos necesitamos recordadores del Padre, pues porque lo olvidamos. Pero en el momento que entendemos, escuchamos el recordador, en ese momento entramos en conciencia de estar en presencia con Él. Por lo tanto, alguien que sirve de recordador de Padre no es alguien con quien yo me tenga que quedar. Solamente aquí frente al árbol siento al Padre. No tiene lógica, no tiene sentido. Porque entonces volveríamos a comprender todo esto en el sentido religioso. Entonces el árbol sagrado, el santo árbol, el único árbol donde se puede sentir a Dios, ¿no? Porque entonces los otros estarían muertos si no tienen a Dios. Se trata de que el árbol me permita volver a sentirlo, recordarlo y que yo pueda seguir sintiéndolo. Me lo recuerda de que yo lo tengo por dentro, de que está conmigo, es en mí y aún más yo en Él. Los recordadores hacen que comprendamos una verdad en nuestra relación con Dios, que por eso lo hace Dios vivo, que mucho he hablado al respecto. Lo hace Dios vivo porque la realidad de nuestra relación con Él, ella, con Padre, Madre, no se trata de tener que buscarlo y dónde estará como algo difícil de encontrar. Pequeño y difícil de encontrar. No, la realidad de nuestra relación con Dios no es algo difícil de encontrar porque sea pequeño y lejano. No, lo difícil en esa búsqueda y en esa relación es no encontrarlo. Difícil sería escapar de Él, porque su presencia es penetrante en todas las dimensiones, en todo momento y lugar. Siempre es y siempre está. La dificultad estaría en no escuchar, percibirlo, verlo. Pero si escuchamos, entramos en el silencio donde nace la escucha. Y la escucha es conexión. Interactúo, me conecto con eso que escucho. Por ejemplo, si me escucho a mí, entro a una relación conmigo. Conectar más conmigo, me escucho. Y en esa escucha desarrollar sabiduría, que se haga conciencia, y la conciencia como el despertar, el darse cuenta de esa presencia. De ser en Padre Madre y Padre Madre en mí. Pero esos que se hacen especiales, representantes, que quieren ser los únicos, que tienen la exclusividad y a quienes supuestamente tenemos que seguir siempre porque tienen la única antenita que agarra la señal del Creador. Precisamente caer en su trampa se convierte en una dinámica donde nos olvidamos, perdemos de vista todo este camino porque no nos permiten escuchar. ¿Por qué digo que no nos permiten escuchar? Porque escuchar se trata de un proceso de conexión con el entorno y con lo que soy por dentro. Pero para ellos es importante que tú solo los escuches a ellos. No puedas escuchar nada más. Incluso para ellos es importante que ellos mismos sean indispensables para ti. De manera que tú solo, si vas al bosque, al árbol, al río, al sol o a tu corazón, no vas a encontrar tal conexión y tal grandeza y no vas a entrar en esa conciencia porque no está Él, no está el representante. Entonces, carecemos del escucharnos y de ir a escuchar lo demás y de ir a escuchar estos recordadores de Padre Madre. Todos ellos que tienen palabra de Padre Madre, aunque no hablen,
porque son verbo, porque son memoria de Padre Madre. Y la memoria, el pensamiento es palabra. Esos son pensamientos vivos. Palabra en poder de lo que es Padre Madre, el Espíritu de la vida. Y están aquí, siendo recordadores. Siempre dispuestos a quien escucha y también dispuestos a escuchar. Porque además, aprendí con la sabiduría ancestral que escuchar, dice, pensar es escuchar. Es al revés también, escuchar es pensar. Cuando estoy pensando, me estoy escuchando. Y además mi pensamiento es fiel, se corresponde con lo que escucho y cómo escucho. Por lo tanto, a la vez, lo que escucho se va a volver en mi pensamiento. Cuando hablamos de que hay que escuchar, estamos hablando de sumergirnos al proceso de pensamiento. Y la vida es pensamiento, pensamiento vivo. Pues ahí está el video de Momento de No Pensamiento, donde yo suelto mis propios pensamientos y simplemente en mi mente la integro al pensamiento vivo que ya me rodea, que es el pensamiento de la vida, Padre Madre. El pensamiento que le da vida a mi propio corazón, que lo hace latir y que lo vuelve luz y guía de mi propia vida o existencia. Entonces, escuchar me conecta a la forma de pensar de lo que estoy escuchando. Y cuando hablamos de personajes que se hacen especiales y que solo hay que escucharlos a ellos, pues están haciendo que mi pensamiento sea un copia y pegue de ellos. No están permitiendo que mi pensamiento sea el desarrollo de escuchar el pensamiento de la vida, que puede hablarme en el bosque, que puede hablarme en el océano, que puede hablarme en el sol, para que yo escuche y contenga ese pensamiento, y que puede hablarme en mi corazón. Escuchar es pensar. Y yo tener la oportunidad de escuchar y generar mi propio pensamiento y percibir lo que dice mi corazón y hacer mis análisis, cuestionar, buscar más, investigar y hacer preguntas. Eso hace parte de pensar. Pero esos que dicen ser representantes, muchos de ellos, no quieren que yo cuestione, no quieren que yo piense. Al fin de cuentas, no quieren que yo escuche. Porque escuchar es pensar para poder sentir y poder apropiarme, crear el criterio de lo que soy, de mi ser, porque en mi ser habita Padre Madre. Y construir el criterio de mi ser no es otra cosa que profundizarme en sumergirme en el Gran Espíritu. Porque yo pienso, cuestiono, reflexiono, siento en mi ser y eso me va profundizando en crear mi conciencia dentro del pensamiento de la vida, dentro de Padre Madre. Pero cuando no me permiten cuestionar, pensar, investigar, ir más allá, pensar conmigo mismo, tener mi propio criterio, me están impidiendo profundizar en ese ser. Simplemente tengo que ser borrego y hacer la copia y pega del pensamiento que tiene esa persona, cuya base de planteamiento es que Dios está lejos de mí. ¡Qué peligroso es! Hacer copia y pegue de pensamientos cuyo fundamento es decirme que Dios está lejos de mí. Porque desde ahí ya estoy construyendo toda una ceguera, una mentira espiritual. Por eso, el Padre no los necesita. Nosotros lo que necesitamos aquí, humanos, es recordadores. Pero luego de su misión de recordar, lo que realmente necesitamos o requerimos es el camino de sumergirnos al Padre. No se trata de ser enviados de Él, se trata de sumergirnos a Él. No es que salgamos de Él, es que seamos en Él, ella, en Padre y Madre. Y la invitación con este video y en sí lo que hace pensar con el corazón, todo, recordar, volver al corazón, a la conciencia de la presencia y de la naturaleza nuestra de estar sumergidos en Padre y Madre. A quienes se hacen representantes, pues ojalá caminemos a sumergirnos en el Gran Espíritu, ser en Él. Porque ese solo acto es el que nos permite para alguien ser recordadores. El árbol se encarga de ser árbol, el río de ser río. Como siempre repito, la piedra de ser piedra, sol de ser sol. Y siendo ahí, sumergidos en el espíritu de la vida, transmiten el espíritu de la vida.
pero no andan haciendo la bulla, la algarabía, de que sin ellos no podemos sentir al Padre. Pues esta es la reflexión que quería compartir desde acá, cercanías del volcán Popocatépetl, en México. Enviarles un gran abrazo y decirles que al principio para mí de esta reflexión es que esto que hago en amor a mi corazón, en amor a Padre y Madre, con la intención de que todos podamos sentirlo. La última intención que tiene esto es presentar a este personaje como alguien que tenga o que sea algo especial. No lo es, no lo soy. Porque el viento mismo enseña al Padre. Porque Padre y Madre en sí mismo se expresa hasta de las rocas. No me necesita. Y esa comprensión me sumerge en mi exigencia de que yo mismo simplemente esté buscando yo vivir esa conciencia, esa presencia, sumergirme ahí. Y exigirme de corazón que cualquier cosa que yo diga, en lo más mínimo, pueda servir de recuerdo, de que vayamos todos hacia adentro, porque yo mismo me escucho para ir hacia adentro. Reconozco esa presencia de Padre y Madre, su palabra, en todo. Y por eso sé que no soy ningún enviado, ni que traigo ninguna palabra especial. Su palabra está viva en todo. Es como una reverencia, un respeto a la vida en sí, a ustedes, sus corazones que contienen al Gran Espíritu, a Padre y Madre, su memoria y su pensamiento, y su propia dinámica de conciencia que los puede sostener en esa conexión. Así es.